Buenas noches. Bueno, aquí me agradezco mucho al licenciado Sánchez que me haya presentado, ¿no? Soy abogado de profesión, no ex asesor de algunas entidades, ¿no? Y algunos grupos relacionados, digamos, con lo que es el indigenismo en Bolivia, ¿no? Y las críticas constantes que se hacen pues esa tendencia, ¿no? Indicar de que me dice aquí el doctor que está en la materia de historia de pensamiento político, que es una materia, en mi criterio, muy importante, porque un poco da a entender el porqué, digamos, de las posturas políticas que más tarde se convierten en leyes, ¿no? Entonces, bueno, dicho eso, lo que les voy a exponer está, bueno, pues orientado a hacerles entender algo del pensamiento político, o de lo que es el indigenismo y el indianismo, ¿no? Y dónde tiene, digamos, su nacimiento, o sea, dónde se encuentran documentos, se encuentran registros, ¿no? De lo que se puede catalogar el pensamiento indígena, el pensamiento indianista. Bien, entonces para esto, bueno, pues voy a remitirme a lo que Ya no se la escucha, doctora. Sí, doctor. Hola, ¿ahora sí? Hola. Sí, ahora sí. doctora. Bueno, el video anterior un poco es así como una serie, ¿no? Pero que está hecho por españoles, por historiadores españoles, que ven a Tupac Amaru así como una leyenda. Ellos dicen la leyenda del Incarri, ¿no? Y cabe recalcar de que en muchos círculos intelectuales de España, la leyenda se considera a lo que es la mita, la explotación indígena, como una leyenda negra y como algo que no ha ocurrido, ¿no? Muchas universidades de España, dentro de la historia universal, ¿no? Saltan esto, ¿no? Y como había indicado el video, es desde 1950, o sea, que los historiadores, investigadores, antropólogos, ¿no? Se dedican un poco a buscar los registros documentales pues de estos indígenas, ¿no? Que, como había indicado también en el video, su existencia, su lucha, su pensamiento ha sido en historia oral hasta antes de 2 años. Por eso, como abogado, les digo, es una constante investigación, ¿no? Sobre lo que tenemos los abogados, en qué estudiamos, ¿no? En los registros, qué es el registro del abogado, el juicio, el expediente. Entonces, es a partir, digamos, que un grupo de investigadores, revisando los expedientes, revisando los documentos de la iglesia, ¿no? Recapitulan, reconfiguran lo que es la historia de José Gabriel Condorcanqui, ¿no? Y luego son los movimientos indianistas, indigenistas, cataristas, que lo retoman para fundamentar sus propuestas teóricas, sus propuestas políticas y luego sus leyes, ¿no? Lamentablemente, este discurso ha sido deformado, ha sido vilipendiado, ha sido pormenorizado, ha sido excluido, ¿no? Pero, digamos, son estos círculos académicos, el debate académico con las pruebas pertinentes, que como les he indicado son los juicios, ¿no? Los edictos, las sentencias del rey de España, de sus oidores, ¿no? Que nos hacen reconfigurar nuevamente la existencia de estos personajes que antes se ha creído que eran leyenda, ¿no? Y pues yendo un poco más adentro, haciendo análisis de contenidos, análisis de
sus discursos llegar a lo que era su pensamiento político. Bien, entonces dicho eso, les voy a presentar a lo que es José Gabriel Condorcanqui Noguera, que durante su vida hace un juicio, ¿no? Para que lo consideren marqués de Oropesa, es decir, era un marqués, ¿no? Tiene el título de ser marqués, descendiente del marqués de Oropesa, bueno, pues tiene por una parte esta ascendencia española y también desciende, bueno, pues tiene por parte de madre ascendencia del último Inca, ¿no? Nace en Surinam, Perú, entre 1738 y 1708, bueno, ¿no? Y muere en 1781. Bueno, pues esta imagen que ven es la recopilación de su cara, que se encuentra plasmado dentro de unos cuadros oficiales, ¿no? Que se han mantenido dentro Lima y Perú, ¿no? Y el famoso bueno, cuando termina la sublevación es sentenciado al descuartizamiento por 4 caballos en los 4 puntos cardinales, ¿no? Y célebremente ahí, bueno, da ¿cómo se llama? La frase que es usada, mal usada, volveré y seré millones. Bien, pero entonces ingresaremos un poco. José Gabriel Tupac Amaru no es heredero del cacicazgo de Tungazuca, Surinam y otros pueblos. Entonces, es un cacique sumamente poderoso y además marqués de Oropesa, ¿no? Tiene una educación clerical y universitaria. No, es de religión, tiene profundo sentido religioso y es católico. Respecto a su educación, bueno, pues ha sido estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad de San Marcos, ¿no? Y se dice que la materia que más le había influenciado es precisamente la materia de pensamiento político, que para su fecha bueno, pues de vida, que es 1700, él lee de primera mano lo que son los escritos de la Ilustración de Voltaire, Montesquieu, Rousseau, ¿no? Es más, se dice que tiene clases privadas con ciertos instigadores de la corona francesa, ¿no? Y tiene relación directa con sus docentes de pensamiento político. Entonces, para esa época, leer a Rousseau, a Montesquieu y a los pensadores de la Ilustración era como leer lo último en lo que es ahora, leemos la globalización como, digamos, como lo último, la globalización tecnológica, todo, pero para aquellos tiempos era la Ilustración. Los conceptos de la soberanía residen en el pueblo, la división y separación de poderes, el tema de los derechos y libertades de los ciudadanos, ¿no? Derechos y libertades de los individuos, era lo más avanzado que se podía, bueno, pues debatir, escuchar, ¿no? Y contrariamente a lo que, bueno, pues los administradores del gobierno español en América buscaban el despotismo a ultranza y bueno, la concentración de poder en el rey. Entonces, este señor, bueno, pues de Tupac Amaru recibe ese don intelectual, ¿no? De repetir y de asumir ciertas teorías de la Ilustración. Como era arriero y comerciante, maneja el idioma quechua y el aymara, ¿no? Además del castellano. Como va a la universidad, ¿no? Y además por su educación clerical, que se hacen cargo los ciertos curas, sabe latín y además tiene cierta experticia en el francés, ¿no? Entonces es una persona políglota. Luego, se casa con la señora Micaela Bástidas, con la que llega a tener 3 hijos, ¿no? El mayor, Hipólito, se une a la rebelión con ellos, mientras que su hijo Mariano y Fernando, bueno, Mariano tenía 18 años en la revolución y Fernando 10, bueno, pues son veedores, son testigos, ¿no? De lo que es la revolución. Luego,
también hace juicios sobre su reconocimiento o bueno, pues de último Inca, ¿no? Pero en ese juicio pierde. Gana el de Marqués Oropesa y pierde como heredero del último Inca. Sin embargo, la gente lo reconoce, ¿no? Como Inca, bueno, por sus familiares. Como no cree en la justicia, precisamente por estos juicios que pierde, ¿no? Bueno, y otros que gana, ya empieza a tener un resentimiento personal, ¿no? Y en lo que es comerciante y arriero, ve en carne propia todo lo que es la estructura económica, ¿no? El tema y social, la diferencia de clases, el comercio de clases también que hay, y bueno, pues los abusos con los indígenas, ¿no? Y luego, bueno, pues cuando estaba haciendo precisamente sus juicios, hace un reclamo ante la audiencia de Lima, ¿no? Sobre la mitad de los indígenas de los que él es cacique, ¿no? Entonces, pide que en las regiones de Tungazuca, Surinam, Aicos, ¿no? Bueno, pues los indígenas que están a su cargo no vayan a la mitad de Potosí. Sin embargo, señala que presentó un escrito, 2 escritos, o sea, hace memoriales, ¿no? Y no se dice quién es su abogado, pero él, bueno, se sabe de que presenta memoriales que no tienen ninguna respuesta, ¿no? Y bueno, pues también conoce la leyenda del Incarri, que el Incarri, para los pueblos indígenas, como habían visto en el video, es como aquel libertador de los pueblos sometidos por los españoles, que va a restaurar el Tahuantinsuyo, o sea, cuya lucha va a volver nuevamente a expulsar a los españoles y restaurar el imperio de los incas. Entonces se ve así como, ¿qué se llama? Como un libertador, que todo, bueno, que estaba difundida esa idea dentro de la historia oral, ¿no? Bien, ahora, ¿cuál es el contexto histórico, ¿no? de Tupac Amaru? Estamos en el año 1780, ¿no? Siglo XVI. En lo político, Latinoamérica, parte de Latinoamérica estaba bajo la soberanía del rey de España. Vale decir que las leyes, las ordenanzas, las autoridades se delegaban en España para que vengan a administrar y las leyes cumplirse dentro de todo el territorio que estaba sojuzgado por España. Eso incluye México, Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, Argentina, parte de Chile, ¿no? Y en España, además, hay un cambio de las casas reales, o sea, pasan de la casa carolina a la dinastía Borbón, ¿no? Y es las reformas borbónicas encabezadas por el rey Carlos III, ¿no? Son, bueno, además porque no tenía fondos, o bueno, había despilfarrado el dinero, bueno, pues de sus antecesores, ¿no? Hace incrementar mayores cargas de impuestos a los indios tributarios, crea mayores aduanas, ¿no? Y impulsa que los indígenas paguen su mitad laboral con mayores tiempos de servicios, que en un tiempo eran de 2 horas, pasan a ser a 7, ¿no? En la realidad eran como 5, perdón, 2 años, me estoy equivocando, 2 años pasan a ser a 7 años. Al rey Carlos III se lo conoce como el mayor representante del despotismo ilustrado dentro de España, ¿no? Y es visto como uno de los reyes catalogados, bueno, pues como los más déspotas dentro de Europa de su tiempo. Es decir, era una persona que creía que el Estado era él. El licenciado ya les ha debido explicar lo que es el despotismo y lo que son los reinados, donde los reyes se creen que son lo que nosotros conocemos el poder ejecutivo, legislativo, judicial, todo es el rey. El Estado es el rey. Entonces, este caballero, ¿no? Carlos III,
es uno de los mayores exponentes del despotismo en España. Dentro de bueno, pues de toda el área de su jurisdicción del rey, ¿no? Se conoce que los indígenas eran sometidos a los obrajes, ¿no? La zona de La Paz se llama obrajes, ¿no? Entonces, un poco, a ver, imagínense que por ahí pasa un río, no está civilizado todavía, es que se llama, es un campo, ¿no? Donde hay unas casas, algunas casas rurales, la casa del encomendero de esa época, ¿no? Pero como estaba cerca al río, ¿no? Y bueno, además tenía un clima interesante, un poco más cálido que el Alto y que el Hollada, ¿no? Se realizaban en este lugar trabajos forzados de mujeres, niños y ancianos, donde se les encargaba, bueno, pues a manipular y refinar los hilos, ¿no? Hasta conseguir telares. Este trabajo estaba entre 12 a 18 horas, ¿no? Se realizaba a cambio de impuestos y además se convertía en un símbolo de esclavitud porque, bueno, pues los encomenderos de los obrajes además cobraban la vivienda donde tenían que vivir los indígenas y la comida que ellos, bueno, pues consumían. Y les sumaban y por la suma los seguían manteniendo en trabajos forzados dentro de los obrajes. A los varones, ¿no? Se les imponía la mita, ¿no? Que la mita, como estamos cerca a Potosí, ¿no? Era la mita a Potosí. Entonces, todos los pueblos circundantes, los cacicazgos circundantes a Potosí, imagínense, desde Perú, ¿no? Desde lo que es parte de Bolivia, de lo que estamos más abajo, bueno, pues a ver, por lo que es Tarija, parte de lo que es Cochabamba, no todo, de todos esos curacazos, ¿no? Que se encontraban en esos departamentos, en esas ciudades que ahora las conocemos. Los varones eran obligados a trasladarse a pie, ¿no? Y tenían la obligación de, entre los 15 a 40 años, de entrar a trabajo dentro de la mina de Potosí. Ahora, quien conoce la mina de Potosí, si han ido alguna vez a visitar allí, es un lugar oscuro, lúgubre, ¿no? Bueno, que para la época de 1780, bueno, pues solamente tenía ciertos túneles, ¿no? Y es más, algunos corregidores abusivos solamente ¿qué se llama? Bueno, les dejaban, los decían entrar, ¿no? Si han ido alguna vez al Museo de Potosí, es como toboganes, o sea, ¿no? A la gente, bueno, los bajaban a interior mina por una serie de desechos y eran pequeños, angostos, ¿no? Y de difícil acceso. Entonces, si accedía uno difícilmente a interior mina, difícilmente salía. Entonces, además que dentro del cerro, como en todo lugar dentro de la tierra, hay un olor putrefacto, no hay ventilación, no, luego es húmedo en ciertos lugares y morían. Muchos de los indígenas mitayos del Cerro Rico morían. Se dice que son de 15,000 indios mitayos, solo volvían 40. ¿No? La edad comprendida entre el trabajo forzado de los varones era entre 18 a 40 años. Y su trabajo era de 2 años, lo extienden a 5, la reforma borbónica 7. Tenía que pagarse un salario, pero no, o sea, a la final no les pagan, se lo agarran los administradores, ¿no? Y el trabajo es de lunes a sábado. Supuestamente tenían que haber salido los domingos a escuchar misa, pero en la ambición de bueno, pues de los administradores de Potosí no les dejan ni salir. Entonces,
bueno, pues se sabe, por ejemplo, que Tupac Katari, por ejemplo, aquí que es de La Paz, ¿no? Era indio tributario y que había sobrevivido comiendo coca, ¿no? Así textual está en el registro de su, bueno, pues de su juicio, ¿no? Bien, luego también ve lo que son los repartimientos. Los repartimientos es una institución por la cual el encomendero no repartía productos a los indígenas, es decir, forzaba a la compra, a la adquisición de los productos por parte de los indígenas para que estos les retribuyan, o les retribuyen en dinero o les retribuyen en artículos o en especie, y en su caso en trabajos forzados, que era en obrajes o la mitad, ¿no? Luego la encomienda. Bueno, pues las encomiendas que tenían bueno, que eran instituciones por las cuales se encomendaba a un español a reconducir la religión de los indígenas, ¿no? Como si fueran un rebaño, fueron convirtiéndose bueno, pues en trabajos forzados y de castigos inenarrables, ¿no? Bueno, porque se violaba a mujeres, se mataban a los padres, se sojuzgaba a los niños, luego si digamos se moría la madre o el padre, el hijo mayor asumía la calidad de tributario, ¿no? Luego los impuestos se mantenían, ¿no? Por ejemplo, hay una carta de los veedores que dice que, bueno, pues en determinado pueblo son 5,000, ¿no? El encomendero cobra de 5,000 indios su tributo, pero luego cuando se van muriendo, sobre los que quedan siguen teniendo que pagar 5,000. Entonces bueno, no, los impuestos no varían ni por la edad ni por la muerte bueno, pues de los tributarios, sino se mantienen, ¿no? Y como les había indicado, corrían las ideas de la ilustración entre las capas intelectualoides, bueno, pues del Perú y del Alto Perú, ¿no? Y con eso se puede advertir de que hay un descontento general con la administración española, ¿no? Entonces, y eso, y además corren los libros de la ilustración. Entonces es así como que un encuentro de pensamientos, un encuentro de formas de concebir el futuro que se encuentran, ¿no? Y este contexto histórico se va manteniendo, o sea, no se va manteniendo, bueno, después de la revolución de Tupac Amaru, ¿no? Y llega después de eso a otras rebeliones. Entonces, si en 1700 tenemos las revoluciones indígenas, para a principios de 1800 ya tenemos las revoluciones mestizas, ¿no? Nuestro Murillo, en el que se llama, tenemos ahí a los tarijeños, al Moto Méndez, a los esposos a Padilla, ¿no? Entonces, pero se va replicando mucho descontento, como les he indicado, con lo que es las encomiendas, con los impuestos y con las reformas borbónicas. Bien, aquí les mando, bueno, aquí está la fotografía del Carlos III, el máximo exponente del despotismo ilustrado en España y en Europa. Bien, entonces, en ese contexto histórico, bueno, pues de descontento, nace las rebeliones, ¿no? Nace la rebelión. Entonces, la encabeza Tupac Amaru. Podría haber sido otro, ¿no? Porque estaban las condiciones sociales y políticas dadas. Además, el discurso ideológico también estaba dado, ¿no? Y como es una persona conocida, tiene varios amigos, tiene amigos curas, bueno, clérigos, tiene amigos, bueno, pues de la nobleza, porque él era marqués, tiene sus amigos igual marqueses, ¿no? Luego también llega a los indios y como cacique tiene cierta visión paternal con los indígenas. Entonces, que es una persona que polifacética, o sea, es muy social, puede llegar a cualquier tipo de estamento,
colonial, ¿no? Con su simple presencia. Además que es comerciante, le deben los españoles, le deben los mestizos, dirige a los indígenas. Entonces, tiene una amplia gama de conocidos, de contactos, como la llamamos, ¿no? Bien, entonces, su rebelión primero va convenciendo, se va convenciendo a los indígenas. Los indígenas, como lo reconocen, descendiente del Inca, tienen una fe ciega en él, ¿no? Los mestizos, algunos mestizos sí se le unen. Es más, los detractores, los que han visto en el video, bueno, los detractores y los que le llegan a darle espalda, ¿no? Inclusive a apresarlo, son mestizos. Y tiene amigos, además, españoles que estaban con él en las universidades, ¿no? Tiene su grupo de españoles que eran del pensamiento ilustrado. Y convence también a algunos clérigos, aunque luego a los clérigos igual ¿qué se llama? Los excluyen de la revuelta, pero también tiene amigos. Entonces, tiene la capacidad de llegar a todos los estamentos sociales y de convencer. Es más, al principio, su movimiento incluye, ¿no? Indígenas, mestizos, clérigos y alguno que otro español reformista. Entonces, así comienza la rebelión. Adopta lo que podemos llamar la guerra de guerrillas, es decir, dispersa a los guerrilleros para cada ciudad, ¿no? Entonces, él se queda, bueno, pues primero con los lugares donde llega, a lo que es sus cacicazgos, ¿no? Y se va con el objetivo de Cusco. Tiene otras personas que están en la ciudad de La Paz, en Oruro, están en todas las latitudes, ¿no? Porque como lo reconocen descendiente del Inca, su convocatoria es a todas las naciones del Tahuantinsuyo. O sea, eso ya va a todo lo que era el imperio Inca, ¿no? Y bueno, como les voy a explicar, no está en el video, que bueno, en algunos libros todavía siguen investigando, él quería hacer la revolución continental de los pueblos originarios, ¿no? Es más, él llama el fin del mundo a su revolución, el fin del mundo como se había conocido. Estas batallas son sangrientas, no tienen presos de ningún bando, ni del bando de los españoles, ni del bando de los indígenas, ¿no? Tupac Amaru lo que hace es ir avanzando en el camino, ir liberando las encomiendas y las haciendas. Entonces ingresa a las haciendas, bueno, pues mata a los españoles, ¿no? Libera a los indígenas, suprime los tributos y también se da cuenta de que hay gente afrodescendiente, los negros, ¿no? Y a los negros también los libera, bajo el criterio de que todos los humanos son iguales, ¿no? Por el hecho de nacer humanos y que todos tienen el derecho de ser libres iguales. También los incluye. Según los nuevos historiadores, se señalan que no hay un número exacto de las víctimas de la revuelta, pero son aproximadamente 100,000 fallecidos, dicen, ¿no? De acuerdo a un autor norteamericano del año 2015, 100,000 fallecidos. Es más, se conoce de que ha habido un exterminio de comunidades indígenas. Hay pueblos que luego han quedado desiertos, que ya no vuelven a entrar a las cuentas de los tributos, ¿no? Y comienza su actividad bélica con la batalla de Sangarará, ¿no? Que es una batalla que gana. Se apropian de la ciudad, de la hacienda, se apropian de la ciudad, matan a los españoles y eliminan los tributos y a los liberados, o sea, los convocan a ser parte del ejército. Bien. Luego, como les había indicado,
Otra de sus actividades bélicas es el cerco a las ciudades. Entonces, él se encarga de Cusco, ¿no? Ahora hay relación con el cerco a la ciudad de La Paz, con relación al cerco de Atacama, el cerco de Sorata, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los que han seguido. Y además tienen la inundación de los pueblos, ¿no? Entonces, él, en Sorata, por ejemplo, se hace la inundación al río de Sorata, le hacen un dique y luego, bueno, pues logran la inundación de Sorata. Aquí en La Paz, bueno, pues la Bartolina Sisa prepara su dique en lo que es Achachicala, ¿no? Y el Tupac Amaru, ¿no? También le hace cerco al Cusco, pero su inundación le sale frustrada. Aunque algunos autores dicen que tenía un poco de pena, ¿no? O tenía un poco de conmiseración de lo que eran sus amigos españoles que vivían dentro de esa ciudad. Es más, al Cusco nunca ataca, ¿no? Y eso porque algunos autores debaten que él estaba esperando que el mismo Cusco se alce, porque precisamente por sus allegados españoles esperaba de que sin necesidad de tener armas, el pueblo, todo Cusco le apoye. Sin embargo, eso no ocurre. No, luego, una de las cosas simbólicas que se ve es que en su rebelión exige, como lo ven, ¿no? La ropa distinguía la identidad de las personas. Primero los mata, ¿no? Y luego cuando se encuentran así con personas que digamos, no sean militares, les hace cambiar de ropa. Por lo menos eso hay el registro dentro de los juicios de Chile. Como tiene ciertos clérigos que le apoyan y otros que no le apoyan, a los clérigos que no les apoyan les queman las iglesias, especialmente a aquellos sacerdotes que eran abusivos, ¿no? O que tenían referencias de violaciones contra las mujeres indígenas. Luego, otra actividad que hacen es la muerte a los soldados realistas, ¿no? Matan a todo soldado realista. Y un poco aquí, ¿no? Es que Bartolina Sisa, dentro también del registro de su juicio, es que había castrado a todo el ejército de la ciudad de La Paz, en Achachicala, ¿no? Y realiza la inundación a La Paz, haciendo una represa dentro de Achachicala. Luego, otra parte de su revuelta es que hace el control de caminos, no deja pasar a ningún español, ¿no? Hace las aduanas y en los cercos de las ciudades no les deja ingresar alimentos. Y eso se repite, o sea, lo hacen aquí en La Paz, lo hacen en Chile, lo hacen en, ¿qué se llama? El pueblo araucano, ¿no? Lo hacen en Perú y se va repitiendo de esta forma. Dentro de las actividades bélicas, la logística está a cargo de su esposa, Micaela Bastizas, ¿no? Que se encargaba de la provisión de alimentos, el control de las aduanas y el pago de un salario a los soldados, ¿no? Además les pagaban mínimo, pero les pagaban, ¿no? Así como la entrega de vituallas, creación de, bueno, pues les daban comida, ¿no? Es más, se dice que esta señora, Micaela Bastidas, en realidad era como que el operador de toda la rebelión, porque se hace cargo de todo lo que es el mantenimiento del ejército, ¿no? Y ¿por qué se retoma un poco, además por el tema de género, ¿no? Porque me gusta ver lo de las mujeres, porque en esa época, en 1700, los españoles tienen una visión muy patriarcal. Nos dejaban participar a la vida política, a la mujer en la vida política y en la vida pública. La mujer era solo dentro de la casa, de la puerta de la casa para adentro, la mujer era española, ¿no? En cambio, las mujeres indígenas toman un papel activo dentro de las políticas, dentro de la decisión y dentro de la guerra, dentro del confrontamiento armado, ¿no? Y eso les llama la atención mucho a los soldados, porque de la mujer desvalida ven a la mujer que agrede, ¿no? A los españoles, que mata a los soldados españoles, ¿no? Y bueno, pues ya hay como que
ahí sus imaginarios sociales se revierten, ¿no? Esta es una foto de tanto de su esposa, Micaela Bastidas, y de Tupac Amaru. Como les había indicado, los autores señalan actualmente que la logística y el triunfo relativo que ha tenido Tupac Amaru ha sido debido a la capacidad administrativa y logística de su esposa, ¿no? Bien, este primer movimiento, bueno, pues en pensamiento político, ¿cómo se tiene que entender? No, como el que precede a los movimientos independistas de Latinoamérica, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué precede? Algunos dicen, no, Simón Bolívar, no, pegamos aquí. Simón Bolívar llega en 1825, Tupac Amaru es de 1780, es decir, de 40 años más antes, ¿no? Un poco más, un poco menos, un poco más. Pero ¿cuál es la contribución? Es que vuelve al indio rebelde, ¿no? Si bien tenían en 1780 miedo, ¿no? Al español, al virrey, al soldado español, después de que Tupac Amaru, bueno, pues comienza la rebelión, se hacen dar cuenta de que tienen debilidades, de que pueden pasar hambre, de que se pueden morir, de que es un de que el cañón tiene un tiempo bueno, desde que despliega una bala de cañón, hay otro tiempo prudencial para poder atacar a los soldados que dirigen el cañón, igual a los que manejan los revólveres, ¿no? Y sus, ¿qué se llama? Y sus armas de fuego. Entonces hay que revelar, por ejemplo, de que también se los puede matar de hambre, ¿no? Como en los cercos a la ciudad de La Paz, donde de acuerdo a los registros del diario de Tadeo Díez de Medina, ¿no? Señala de que dentro de la ciudad de La Paz, cercada por los indígenas, no había comida, entonces tenían que comer, tenían que hacer sopas de sus maletas, ¿no? Bueno, se comen gatos, se comen mulas, y bueno, una serie ¿qué se llama? De actividades para poder sobrevivir. Entonces, allí está, ¿no? Aparte de que después en las siguientes revueltas desde 1700, los indígenas participan de forma activa. En 1700 con el Tupac Amaru, a 1800 con las revueltas de los mestizos, de los Murillo y compañía, ¿no? Y cuando llega con los Padilla, con el Moto Méndez, ¿no? Y cuando llega el ejército de Bolívar, precisamente, ¿no? Sucre le manda cartas, ¿no? Le dicen aquí en Alto Perú, vemos de que los pueblos se han autoliberado con su guerra de guerrillas. Entonces, como que lo vuelve a los indígenas rebeldes, ¿no? En otras palabras, en términos, los guashea a los indígenas, no los vuelve guasos, ¿no? Ya no tienen respeto a las autoridades, ven las debilidades de los españoles, ¿no? Entonces, eso es ahí, es por ese lado, digamos, que se quiere ver de que es el inicio del movimiento independentista, ¿no? Primero la revolución indígena, luego los mestizos y a la final los criollos con Bolívar y compañía, ¿no? Y todo su séquito de hacendados, pero Bolívar también era un hacendado, seguramente van a ver eso con el licenciado, ¿no? Entonces, como se creía la guerra del fin del mundo, su convocatoria al alzamiento indígena va desde Guatemala hasta Caupolicán, que es Chile. O sea, imagínate, todo Sudamérica proclama en su momento, bueno, pues a Tupac Amaru Incarri, ¿no? Todo Sudamérica va al mando y a él lo propugnan rey y para cada lugar específico los nombra virreyes, ¿no? Entonces ahí tenemos, bueno, pues de Tupac Amaru, rey, ¿no? Y el virrey Tupac Katari y la Bartolina Sisa, virreina, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Tupac Katari, rey, y Damaso Katari, virrey de Chayanta, ¿no? Entonces, Tupac Amaru, rey,
y Gregoria pasa virreina de Sorate. Entonces, así va dividiendo sus, ¿qué se llama? Sus cargos administrativos. Y frente a esta convocatoria de, bueno, pues de dar administrativamente autoridad a los indígenas, muchos indígenas, ¿no? Desde Guatemala hasta Chile, siguen, lo proclaman rey, ¿no? Y ahora, hay gente que alguna vez hemos tenido unos conflictos, no, que no hay pruebas. Hay cierto grupo de investigadores que hemos tratado de buscar los registros de los juicios. Eso sí está registrado, ¿no? Y está en los archivos de las bibliotecas. Algunos de las audiencias, que, bueno, de Charcas se fue a lo que es Argentina, a Lima, ¿no? También en, ¿qué se llama? Del Virreinato de la Plata y todo aquello. Y algunos también, algunos libros dentro de las bibliotecas de Europa, pero hay los registros de los juicios. Y cuando uno va investigando, va tratando de hallar lazos entre los cada juicios, va sorprendiéndose de la capacidad y del legado que han dejado estos movimientos, ¿no? En la historia de Latinoamérica y en este caso en la historia boliviana, ¿no? Si queremos hablar de nuestro país. Y también está abierto para cualquier investigador, ¿no? Sobre los juicios. Es más, hace 2, 3 años he conocido a un investigador chileno que me ha explicado de Tomás Paniri. Entonces, es un pueblo de Lincoln Antay en Chile, ¿no? Que igual tienen su historia de bueno, pues de un virrey, ¿no? Que decía que venía del lago Titicaca y que quería liberar de los abusos españoles a ese pueblo, ¿no? Y se levanta, ¿sí? En 1780, y es sentenciado al igual que Tupac Amaru y el Tupac Katari, al descuartizamiento en la plaza pública, ¿no? Y cuando analizamos, ¿no? Dentro de su juicio también hay referencia a Tupac Amaru y Tupac Katari. Entonces ha sido un movimiento continental, ¿no? Eso es lo loable, lo que se puede todavía seguir investigando y que todavía da más investigación, porque se quiere buscar los juicios de Quilmes, de los indígenas de Quilmes, luego de los venezolanos, ¿no? Identificar nombres. Entonces, y uno cuando mira los juicios, ¿no? Entonces hay un poco tiene que no saber alguien algo de derecho y algo de castellano antiguo, identifican, ¿no? Ciertas actividades bélicas comunes, y también identifica el discurso, ¿no? El discurso político. Bien, entonces, en esta imagen, bueno, pues están los trabajos forzados, es una imagen antigua, ¿no? Y a la que eran sometidos. Ahora, dentro del pensamiento político, pasamos un poco, digamos, a lo que era la vida y todo aquello. ¿Qué pensaba Tupac Amaru? Entonces, se considera que ha tenido 3 fases en su pensamiento. La primera fase, ¿no? Es la búsqueda del buen gobierno, la eliminación de la corrupción, de los encomenderos, de los repartimientos, ¿no? Reclama los horarios de la mita, los abusos de los cobradores de impuestos, ¿no? Y lo que quiere es que los indígenas puedan gestionar la tierra. Y esta gestión a lo tipo incaico. Entonces, yo creo que han debido llevar el tema del control de los pisos ecológicos con el licenciado, ¿no? Entonces, ellos querían nuevamente volver al control de los pisos ecológicos. ¿Por qué? Porque a través del control de los pisos ecológicos podían tener productos de todos los, bueno, pues de todas las regiones. Podían tener pescado de la costa, mariscos de la costa, coca de los yungas, papa del altiplano, no sé, a ver, productos de los yungas, ¿no? Y de manera que tenían, digamos, una buena alimentación. Sin embargo, cuando han sido repartidos en encomiendas, los indígenas ya no podían hacer ese control de precios. Entonces estaban sometidos a la alimentación solo del lugar,
¿no? Entonces, a los que estaban en costa solamente comer productos de la costa, del altiplano solamente comer altiplano, que obviamente les ha debido causar desnutrición, enfermedades y todo eso. Entonces, Tupac Amaru reivindica que se devuelva a la tierra el control de lo que es los pisos ecológicos, nuevamente a lo que era el criterio indígena, ¿no? Sin embargo, esta fase de sus, ¿qué se llama?, de sus ideales de revuelta fue superada, ¿no? Entonces, ya, o sea, un poco se vuelve más fundamentalista, más extremista. Y tenemos lo que es el decreto de Tungazuca, un famoso decreto que es dictado en noviembre de 1780, donde se ve el primer atisbo americano del abolicionismo de la esclavitud. Inclusive le ganamos a George Washington con esto, ¿no? Y eso está, como les digo, registrados en el juicio, o sea, no me estoy inventando yo, dentro del juicio de Tupac Amaru hay el decreto de Tungazuca, por el cual libera a todos los esclavos negros, ¿no?, de la esclavitud perpetua y de por vida que tienen. Es más, ¿no?, dentro de su ejército también los incorpora a los negros, ¿no? Los incorpora a los negros, quienes tienen una participación heroica y activa dentro del movimiento indígena, ¿no? Por ejemplo, se sabe de que algunos esclavos negros sabían manejar armas, no sabían manejar el fusil, no ayudaban a preparar los cañones, ¿no? Y junto con sus amos, y que estos socializan a los indígenas rebeldes a manejar esas armas, ¿no? Es más, el Tupac Amaru en sus batallas se apropia de cañones. Su ejército tiene sus cañones, tiene fusiles, ¿no? Luego tiene su ejército, bueno, pues de gente que va con ondas, ¿no?, con macanas, y bueno, gente que también va a la pelea cuerpo a cuerpo. Entonces, pero es un ejército, digamos, no tan sofisticado como el español, pero tratan de lograr eso, se apropian de las armas. ¿Quién les enseña a manejar las armas? ¿No? Hay un registro en historia oral de que son los esclavos de los españoles que les enseñan a manejar los fusiles. Bien. Como les había indicado, se parte ya a lo que es, como ya libera a los negros, ¿no?, vemos un atismo de igualdad de los hombres. Todos los hombres somos iguales, nadie es superior que otro, ¿no? Y va igualando. Y luego también tiene eso de irse ya contra el rey de España, indicando que la soberanía reside en el pueblo. Bien, ahí tenemos lo que era la mitad es igual una imagen del libro, ¿no?, donde los indígenas entran al Cerro Rico y, bueno, pues están en el Cerro Rico ahí días, noches, no se dan cuenta cuándo es día, cuándo es noche, y tienen que permanecer hasta llenar su cupo de recojo de mineral, ¿no? Bien. Luego, la tercera fase del pensamiento político no es ya una, ¿cómo les puedo explicar? Es un pensamiento ya antirracial, pues, racial, ¿no? ¿Por qué? Porque a medida de que va tomando ciudades, se va ganando más enemigos. Entonces, todos los españoles ya, o sea, se vuelven sus adversos, ¿no? Los contrarrevolucionarios de él, ¿no? Uno. Segundo, que además sale lo que es el decreto de amnisticio de José de Arreche, ¿no?, que da perdón a todos los insurrectos y pone precio a la cabeza de Tupac Amaru. Entonces, además de esto está el decreto de excomulgación para Tupac Amaru y para todos sus seguidores, por lo que su ejército a la final termina solo con indígenas y con negros. Entonces, como él mismo, digamos, va viendo que, o se va decepcionando así de ciertos intereses de clase y de casta que todavía siguen persistentes, a la final, siguiendo los consejos del mito del Carriziri,
pide volver a reinstaurar el Tahuantinsuyo y la eliminación de los cara blanca, hay textualmente cara blanca, ¿no? De todos los cara blanca que pisan el territorio del Tahuantinsuyo. Entonces ahí tenemos el sesgo fundamentalista, la tercera fase del pensamiento. Bien. Es traicionado, bueno, pues por su compadre Francisco Santa Cruz y su esposa por Ventura Landet. Entonces, por los apellidos se pueden dar cuenta de que eran mestizos, ¿no? Y bueno, pues es apresada junto con todos sus colaboradores, con los caciques, con las cacicas, ¿no? Y fueron llevados presos y enjuiciados por Pedro Arreche y Benito Mata de Linares, ¿no? Entonces, y de estos señores, bueno, pues que hacen su bueno, como tienen toda la corte de la Inquisición, además, bueno, les toca la corte de la Inquisición, ¿no? Hacen su registro de juicio, todo, creo que están en el último curso, ¿no? Ver lo que es el sistema inquisitivo, ¿no? ¿Ven? Les hacen hacer la confesión como reina de las pruebas, ¿no? Él es todo, y siendo la confesión la reina de las pruebas, lo someten a una serie de castigos, ¿no? Donde dentro del mismo juicio delata de que se rompen las costillas de Tupac Amaru y a su esposa le vacían su ojo derecho, ¿no? Entonces, con tantos suplicios y con tanto, bueno, con todo el castigo de la Inquisición que le dan, ¿no? Además, como habían matado curas y habían quemado iglesias, además, digamos, los que se llama, ingresan los ciertos castigos de los inquisidores, ¿no? Ellos y todos sus colaboradores, ¿no? Y de estos dos señores, Pedro de Arreche y Benito de Mata Linares, también tienen sus actuarios o escribanos, ¿no? Quienes dejan de memoria el juicio de ella. El Cariciri ya no es leyenda, ¿no? Ya hay hay documentos específicos de su vida, de sus suplicios, de su enjuiciamiento, ¿no? Y de lo que pensaban también, que es lo que en esta materia nos interesa, su pensamiento, ¿no? Luego, cabe recalcar que en toda la tortura, ¿no?, inquisidora que le hacen, no es cualquier tortura tampoco, nunca delata a sus cómplices. Entonces, como les he indicado, lo que le encuentran son los bandos, ¿no? Y les reitero, por los juicios, no estamos todavía, queremos seguir investigando, o bueno, hay datos de que ha sido proclamado rey hasta en Guatemala, o sea, Centroamérica. Su rebelión entonces es prácticamente continental, ¿no? En Guatemala, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Chile, todos ellos lo reconocen como rey y obviamente sus virreyes en cada lugar. Su sentencia, son ustedes alumnos de derecho y me van a entender, ¿no? Son sometidos a torturas y los condenan a la muerte, ¿no? A todos ellos, incluidos, bueno, pues, por esas sentencias es que sabemos la existencia, o sea, que fuera de la leyenda es verdad, ¿no? Es comprobable históricamente que han existido estos movimientos y su aporte que han dado, ¿no?, a la historia de la humanidad. La sentencia, bueno, pues podemos entenderla como dos partes, la muerte psicológica y la muerte física. La muerte psicológica y la física se les aplica el 18 de mayo de 1781. Si se dan cuenta, desde lo que era, son 6 meses de rebelión. 6 meses donde Tupac Amaru se toma de los caminos, cerca ciudades, quema haciendas, libera a los esclavos, elimina los impuestos, medio año, ¿no? Pero bueno, termina ese movimiento. La muerte psicológica se le aplica porque ve morir a sus primos, a sus tíos y a su Hipólito, el hijo mayor que tenía, que aproximadamente unos 21, 23 años para esa vez, ¿no? Que se dice que era muy destacado en artes militares. Es más, tenía la capacidad, ¿no?, de correr
a pie, y además que era, dice, de un cuerpo, cuando era joven, era esbelto, ¿no? Que tenía la capacidad de correr y de forma voluntaria subirse al caballo, bajarlo al español y apropiarse del caballo. Entonces, ¿y dónde se ve eso? Les reitero, en los juicios que les hacen a esta familia, ¿no? Entonces, el indio insurrecto, con su capacidad de correr, ¿no? Se ha subido sobre el caballo y todo, están en el juicio eso, ¿no? A su esposa Micaela la condenan al garrote. A las mujeres, bueno, pues les imponen la pena del garrote, que es igual una sanción inquisidora, ¿no? Por la cual su cuello, bueno, pues tenían que comprimirse su cuello hasta romper sus vértebras y que se muera. La cacica de Aicos, ¿no? Que era la Tomasa, bueno, muere de esa manera, pero Micaela no, una mujer muy hermosa, entonces muy fina, de cuerpo muy esbelto también dicen, ¿no? Que su cuello era tan delgado y no apretaba el metal todo su cuello. Entonces, viendo de que no pueden matar al garrote, la terminan matando a patadas, ¿no? Luego, aparte que le quitan la lengua, ¿no? Y todo esto, bueno, pues tiene que ver el Tupac, bueno, José Gabriel, y también ven sus hijos, ¿no? Los dos pequeños, el de 18 y el de 10 años. Luego, a él lo condenan a la muerte por desmembramiento a los 4 lados opuestos de los puntos cardinales, ¿no? Y ahí tienes un justificativo bien interesante, ¿no? ¿Dónde está? En el juicio, en el registro de la sentencia, ¿no? Pero llama la atención que este cuerpo nunca se desmiembra, se tiene tanta fortaleza, ¿no? Tupac Amaru en su condena, que no se desmiembra, y dicen que más bien en vez de dividirse el cuerpo, se eleva en el aire, ¿no? Casi en 1,5 metros. Y en ahí sigue peleando contra los 4 caballos, y donde dice su famosa frase, volveré y seré millones, ¿no? Entonces, viendo que no pueden matarlo, lo decapitan, ¿no? Le cortan la cabeza y luego lo descuartizan. Ahora, ¿por qué es esa sanción? Y es bien interesante, ¿no? Porque a todos los rebeldes contra el rey de España los terminan descuartizando. Cada parte de su cuerpo lo van repartiendo por los lugares, y específicamente en los lugares donde tenía más allegados. La misma sentencia también la hacen contra el Tupac Amaru y contra la Bartolina Sisa, ¿no? Entonces, es más, a ver, ustedes que viven en La Paz, o que todos vivimos en La Paz, aquí conocen el Faro Murillo, ¿no? Supuestamente la cabeza de la Bartolina ha sido enterrada en allí. Y como dice la leyenda, y le está saliendo raíces, y le está saliendo pies para volverse a parar, ¿no? Es la leyenda, ¿no? Entonces, pero todos los insurrectos llegan a ser descuartizados, y sus miembros expuestos por los lugares donde eran sus cuarteles generales, o en los pueblos donde más les han seguido los indígenas. Bien. Ahora vayamos un poco, digamos, a su familia, ¿no? Todo eso ha visto por su hijo Fernando, de 10 años, ¿no? Quien luego, después de que ve la muerte de sus padres, es encarcelado con su hermano Mariano, de 18 años, ¿no? Bueno, también es interesante porque recién ha salido el encuentro de los manuscritos de este niño, ¿no? Donde relata todos sus suplicios, o sea, toda una vida de cadena perpetua, ¿no? Por haber sido hijo del Incarri, ¿no? Ambos de sus 2 hijos fueron castrados para evitar que tenga descendencia y previniendo una futura sublevación indígena. Fueron trasladados los 2 niños a varias cárceles hasta España, en vez de llevarlos a África, porque pensaban que en África iban a ser rescatados por el Imperio Británico, ¿no? Y que desde los ingleses les podían hacer juicio, bueno, pues, o podían reivindicarlos a estos niños para nuevamente volver al Tahuantinsuyo. Entonces, que en esa época además había mucha guerra entre Inglaterra y España.
Bien, después de eso, ambos son encarcelados en cadena perpetua hasta morir, ¿no? Y aquí hay o sea, yo no me estoy inventando, ¿no? Hay el registro del libro, cómo se ha encontrado el manuscrito, las cartas del hijo de Tupac Amaru dentro de esa dirección YouTube, ¿no? Y esto en base a lo que les digo, al libro Cautiverio y Agonía sin fin, manuscritos de las cartas de Andrés Tupac Amaru, publicado el año 2014. Eso es algo relativamente nuevo, ¿no? Luego, bueno, pues como habías indicado, descuartizan a todos sus allegados. Eso ocurre, bueno, pues bueno, ocurre en Cusco, ocurre aquí con el Tupac Amaru, que lo descuartizan, y también en otras latitudes. ¿Dónde está el registro de uso? En los juicios, ¿no? Las condenas que les dan. Las consecuencias inmediatas de esa revuelta, no se reforman los corregimientos, cambian a nombre de intendencias. Se suprime parcialmente la mita por 2 o 3 años, pero vuelve una nueva instauración. Sí se hace la abolición de los repartos, ya no hacen las compras forzadas, ¿no? Y sus hijos fueron condenados y castrados y todo aquello para evitar la descendencia de estos rebeldes. A los seguidores, los quienes le siguen, no sé, como habíamos indicado que era un movimiento del fin del mundo, le sigue Tupac Katari, la Bartolina Sisa, la Gregoria a Paz, el Tomás Katari, el Damaso Katari, el Andrés Katari, ¿no? Son derrotados en noviembre de 1681, ¿no? En agosto del 1681. O sea, si bien Tupac Amaru ha muerto en marzo, no, seguían peleando abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, seguían peleando. O sea, no, si bien se ha muerto su líder, ellos seguían reivindicando la rebelión indígena, ¿no? Y Diego Cristóbal, el hijo, Diego Cristóbal Tupac Amaru, sigue peleando hasta 1782, o sea, un año después, ¿no? ¿Qué les puedo comentar? Que a manera de investigación personal, en este caso, y como, bueno, como abogado, ¿no? Y un poco también para desmitificar, ¿no? Porque esos personajes son bien usados por los discursos, entran a discurso, pero a ver que sigan lo que ellos proponían, no lo van a hacer nunca, ¿no? El juicio de Bartolina Sisa, el registro actualizado, les cuento que me sacó una fotocopia, está dentro del archivo histórico de La Paz. Eso está en la Casa Mons, aquí en la avenida Arce, al principio de la avenida, sí, la avenida Arce, ¿no? Lo que es la Facultad de Historia de la UMSA. Pero al advertir, digamos, esos textos tampoco hay originales. Hay la fotocopia de la fotocopia. El original del juicio de la Bartolina, del Tupac, de la Gregoria Pazán, está en la Universidad de Argentina, en la Biblioteca de Argentina. Y miren, ahora que estamos desde el 2009, ¿no? Supuestamente un estado plurinacional indígena, nadie, ni siquiera los colectivos de la Bartolina Sisa se han encargado de repatriar esos documentos históricos, ¿no? Que no pertenecen aquí, pertenecen a La Paz específicamente, ¿no? Y algunos otros juicios, por ejemplo, algunos otros juicios y sentencias están dentro de los archivos de todas latitudes. Por ejemplo, aquí en Sucre habíamos tenido el juicio del Tomás Paniri, que es el que le ha seguido a Tupac Amaru en Chile. Bien, algunos partidos, y lo que viene a su materia, ¿no? Lo que es indigenismo. Algunos partidos indigenistas en Bolivia los toman como referentes ¿qué se llama? Del pensamiento político, ¿no? Pero como hecho de formazo. Entonces, hay un poco para sus conceptos, indigenismo no es lo mismo que indianismo, ¿no? El indigenismo trata de asimilar a los pueblos indígenas a la cultura occidental, ¿no? En cambio, el indianismo reivindica, intenta librar a los pueblos indígenas del mando de los colonizadores, ¿no? Los indigenistas, por ejemplo, quieren asumir a los reclamos indígenas, a las corrientes de izquierda, a los marxistas, leninistas, troxistas, ¿no? A la extrema izquierda.
Y hay un gran debate porque los indianistas no reniegan de eso, o sea, nosotros no somos marxistas, dicen, ¿no? Porque Marx nunca ha conocido la explotación de la mitad, ¿no? Marx es más proletario, entonces se disipan, es más, no quieren, las corrientes puras y fundamentalistas no quieren mezclarse con los movimientos indígenas, ni algunos partidos que los adoptan como cliché y todavía, y ni siquiera hacen cosas, bueno, pues que les favorezcan. Como les he explicado, todavía sigue en Argentina el juicio de la Bartolín, del Tupac, de la Gregoria, ¿no? Está ¿y por quién se da la tarea de poner dinero, hacer el grupo, ir a reclamar al gobierno argentino la repatriación de sus documentos? Nadie. ¿No? Entonces, hay muchos desencuentros, digamos, con lo que es, pero sí hay movimientos, piden financiamiento y todo eso. Entonces, se ve que estas luchas históricas por eso, no son malas, ¿no? Son parte de la historia, son la formación de todo lo que somos ahora, viene de ahí, ¿no? Pero por lo menos hay que darle valor a lo que usan, o sea, no es usarlos como cliché a los indígenas ni ponerlos como foto y bajo eso hacer lo que se les da la gana, ¿no? Bien, como les he explicado, ¿no ve? Los nombres de los Tupac Amaru también han sido usados dentro de revueltas y grupos terroristas, como el Movimiento Uruguayo de Liberación Nacional, en Perú, en el MRTA y en Bolivia, ¿no? Entonces, luego, pero, o sea, no, lo que podemos ver es de que sin embargo, o sea, fuera de esos malos usos, ¿no? Que hay sobre estos personajes históricos y sobre su pensamiento, algunos siguen manteniéndose, digamos, en el concepto puro del indianismo, ¿verdad? Ser Fausto Reinaga, su hijo Huarca Reinaga, ¿no? Y ellos no quieren ser ni izquierdistas, ni derechistas, no, ni plurinacionales, ellos abogan por el pensamiento amáutico, ¿no? Entonces, y como están en la materia de pensamiento político, decir de que este pensamiento amáutico es, pues, digamos que un poco el fundamentalismo del pensamiento indianista, que busca no restaurar lo positivo del imperio del Tahuantinsuyo, el control de los pisos ecológicos, el tema de la producción andina basada en los ciclos agrarios, luego después la organización a través de los ciclos cosmológicos, de los equinoccios, de los, ¿no? Bueno, pues de los solsticios, todo aquello, ¿no? Los cargos rotativos, y se critica mucho por este pensamiento a las deformaciones del indigenismo, ¿no? Y de ciertos partidos que lo usan. Es más, creo que la crítica, digamos, de las actuales políticas y de los partidos de gobierno están ahí, o sea, no porque se habla de madre tierra, no, o sea, no cumplen lo que es el pensamiento de respeto a la madre tierra, donde cada elemento de la naturaleza tiene vida, ¿no? Este pensamiento amótico, inclusive hay gente que lo pone en equiparación al pensamiento verde, ¿no? A las corrientes ecologistas, porque el río tiene vida para el pensamiento amáutico, igual los verdes, ¿no? El agua tiene vida, el aire tiene vida, la roca tiene vida, la tierra tiene vida, ¿no? Entonces, y el hombre es parte de esa vida. Su misión es respetar la vida y, bueno, pues, y vivir continuando la vida de los demás, ¿no? Los animales tienen vida y todo aquello. Entonces, y eso no, o sea, no se ve, hay deforestación de que se llama de reservas naturales, etcétera, todo lo que se ve, ¿no? Actualmente. Y como les he explicado, les invito a que si tienen tiempo alguna vez puedan leer esto, precisamente para conocer o sea, lo puro del pensamiento indígena, y eso, por eso a mí un poco que me gusta, ¿no? Lo puro, así lo radical, lo que es fundamental, o sea, no lo que esté usado como cliché dentro de algunos partidos. Bien,
bueno, pues les voy a dejar esto. Todo lo que les he explicado está debidamente fundamentado dentro de lo que son les estoy dando bibliografía virtual, donde pueden entrar aquí una biblioteca de España, ¿no? A lo que es la relación de sucesos de la rebelión de Tupac Amaru contado por los corregidores, al libro de Huanca Reinaga, dentro de lo que es el pensamiento máutico, y dentro de los libros, de unas bibliotecas digitales de lo que es indigenismo. O sea, no es, digamos, lo que el indigenismo no es la corriente que algunos partidos de gobierno quieren manejar, ¿no? Entonces eso les puedo explicar. Y este movimiento indígena nace como respuesta a un proceso histórico que va a que va a ir en contra del despotismo ilustrado en España, ¿no? Es más, algunos historiadores señalan que al ver la revuelta indígena, el movimiento de la rebelión francesa toma mayor fuerza. O sea, ¿no? Si los indígenas en América se han rebelado con palos y piedras, o sea, ¿por qué no se puede hacer lo mismo en Europa, ¿no? Entonces, la fama de esta rebelión trasciende continentes, ¿no? Y como les he explicado, eh, a ver, en lo que es en ciertas latitudes en ciertas latitudes de Latinoamérica, hay sus corregidores, por ejemplo, hay sus seguidores. Tenemos a ver el juicio de Tomás Panidi en Chile, ya el juicio de los comuneros de los Andes, de Colombia y de Venezuela, ya igual, eso, ¿cuál es la referencia? Los juicios, ¿sí? El documento histórico, ¿no? Luego tenemos en lo que es la Amazonía, la rebelión de Tumpa. Luego tenemos, a ver, en lo que es en La Paz, bueno, pues en La Paz tenemos Cataria, Bartolina, en Oruro, ¿no? En 1781 se levanta Sebastián Pagador, en Potosí, ¿no? El Damaso, Cataria, bueno, todos los Cataria que hay, ¿no? El Nicolás Cataria, el Damaso, el Tomás Catari, que se revelan también en Chayante, en Potosí, ¿no? En Sorata está la Gregoria Pasa, ¿no? Y así todas las ciudades. O sea, también hay documentos de Quilmes, de lo que es Argentina, de la rebelión de Quilmes. Luego también hay los juicios también de las revueltas de los Llaguitas de Chile, ¿no? Y al pueblo, y cierta rebelión, cierto apoyo que hay de los araucanos también, ¿sí? ¿No? Entonces, esta revuelta, por eso es reconocida, ¿no? Porque era el fin del mundo español, como se lo quería ver. Y también es uno de los jornaleros de Guatemala, o sea, ¿no? Entonces va desde Chile a Guatemala la rebelión, ¿no? La reinstauración de la antigua forma administrativa de gobierno de los incas, ¿no? Y se esparce a nivel mundial, perdón, a nivel continental. Alguno que otro por ahí historiador también está encontrando los juicios de Estados Unidos, pero eso todavía no está, o sea, nos faltan que no confirmar los datos, ¿no? Entonces, posiblemente haya llegado hasta Norteamérica, a la rebelión, a la rebelión de los pueblos indígenas de Norteamérica, ¿no? Pues se pasa todo Sudamérica, Centroamérica, y quienes son más visionarios quieren seguir, los investigadores quieren seguir encontrando en Norteamérica. Hay un tal Charles, a ver, no recuerdo su apellido, pero si quieren les voy a pasar para que les dé el licenciado, que está buscando eso actualmente, ¿no? Y les digo, ya sea para mirar antropología o jurídico, o lo que es la historia jurídica, es un dato apasionante, ¿no? Es revisar las sentencias de los insurrectos, de los rebeldes, porque como tenemos ahí los registros escritos de lo que era en enjuiciamiento por vía inquisitiva, hay copias inclusive de sus declaraciones, ¿no? Entonces yo les digo, tengo la fotocopia de la, de la
Perdón, me dice Charles Alzades, ¿tiene el libro, licenciado? Sí, me dice que sí. Aquí ha conseguido el texto del norteamericano, ¿no? Entonces él está viendo, o sea, no solamente está quedándose en el Tupac Amaru, ¿no? Está tratando de ver que en Norteamérica también ha habido esa rebelión continental, ¿no? A todo lo que era el continente de Avillala, ¿no? Entonces, sí, ha llegado esa influencia. Como les he explicado, y qué se deja en el subconsciente, en el sentir de los indígenas que podían ganar a los españoles, podían liberarse de los abusos y ir contra el rey de España porque se consideraban libres, iguales y soberanos como pueblo. ¿No? Ese es el legado de Tupac Amaru. Bien, entonces, no sé si tiene alguien alguna pregunta a lo que hemos visto. Hola, no sé si alguien tiene alguna pregunta. A ver, aquí dice Iris Rushenka. Adelante. Buenas noches, doctora Moya. Un placer tenerla en clase. La verdad es que no tengo ninguna pregunta porque su ponencia fue excelente, fue magistral. Se nota el conocimiento que tiene, doctora. Muchísimas gracias, quedamos satisfechos. Felicidades, doctora. Fue una ponencia bastante apasionada. En ningún momento, la verdad, particularmente me quedé, qué sé yo, aburrida o algo, sino la ponencia fue como si usted nos estará dando un cuento. Fue como, me sentí una niña e imaginando todo ese escenario, ¿no? De todas las batallas, de todos los movimientos de este señor que da las bases primogénitas para lo que es, qué sé yo, el pensamiento para liberar a estos pueblos oprimidos, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Okay. Agradezco mucho sus apreciaciones. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, interesante lo que hoy día expuesto la doctora Moya, ¿no? Le agradecemos bastante en nombre de mí y de todo el curso. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, para que esto no sea, como se dice, en saco roto, ¿no? De la exposición de la doctora Moya va a ser el trabajo de la semana. Bueno, lo que ustedes me tienen que hacer ahora es, o se supone que todos han atendido, han escuchado lo que ha hecho la doctora Moya, me van a realizar el trabajo de la semana. Lo que yo quiero es, pueden utilizar, sí, bibliografía colateral al respecto. Lo que yo quiero es que hagan un ensayo, ¿no? Un ensayo, ¿qué tiene que contener su ensayo? Su ensayo tiene que tener una pequeña introducción, el cuerpo, es decir, lo que la doctora Moya ha expuesto, y sus conclusiones. Bueno, eso, pero lo vamos a hacer, ese va a ser más o menos, se lo voy a establecer escrito, pero eso va a ser el trabajo de la semana, en tanto y cuanto va a ser nuestro tercer trabajo, ¿verdad? ¿Qué más? Eso va a ser el trabajo individual y obviamente las diapositivas que se las va a trabajar les voy a mandar hoy día hasta las 2 de la mañana, ¿bueno? ¿Algo más, estimados? Yo creo que eso sería lo más importante. Espérese, doctora, despídase, por favor. Bueno, pues ha sido un grato placer tener un auditorio como ustedes, que se difunda el pensamiento indigenista, las bases del pensamiento indigenista, indianista, en una universidad privada, donde se cree que no llega, ¿no? Pues cambiaremos un poco los retos. Me complace ver a bastante
bueno, pues estudiante mujer, ¿no? Porque también igual ha cambiado, en mis tiempos era al revés, éramos pocas mujeres, bastante varones, ahora parece que es al revés, qué bien, me alegro por ello, por todas las féminas estudiantes, ¿no? Y bueno, pues... bueno, o sea, van a ser abogados, van a tener litigios. No se olviden nunca de estudiar la historia de los juicios. Ahí van a encontrar un mundo interesante que descubrir, un mundo interesante que interpretar, reinterpretar, ¿no? Y que vayan a la fuente, vayan al juicio, vean qué piensa y dense cuenta de que muchos de estos partidos de gobierno actuales, muchos de los dirigentes usan de cliché un movimiento, un pensamiento tan noble que ha sido por estos revolucionarios, ¿no? Que tenemos delegado hasta el día de hoy. Perfecto, muchas gracias, doctora Moya. Entonces, yo creo que con eso lo dejamos hoy día. Muchas gracias a Lorena, gracias a Iris, como siempre, se valora su participación. Muchas gracias entonces, estimados compañeros. El día de mañana entonces comenzamos ya con el avance regular de la materia. No hay nada más que decir. Sí, adelante, Jacqueline. Escucho, Jacqueline. Su micrófono está apagado. Doctor. Sí, escucho. Simplemente quería consultar respecto al tema de que nos tenía que incluir al grupo de Teams. No me encuentro todavía en el grupo, no puedo ver los videos de las otras clases por esa razón. Por favor, le rogaría que... He puesto a todos, pero de todas maneras... Si nos podría incluir a los... No hay problema, Jacqueline, pero mándeme por favor a las personas que no pueden ver los videos. De todas maneras, yo les mando, ¿no? Yo les mando los videos. Termino una clase y les mando. Pero igual es bueno que entren ustedes al grupo Teams. Por favor, Jacqueline, inmediatamente que usted termine la clase, me manda un chat al WhatsApp y voy a verificar porque yo he puesto, tengo más de 31 personas, va a haber en el Teams, bueno, pero no se preocupe, Jacqueline, lo voy a hacer si es que, y disculpe si es que no se lo he hecho. A ver, Marco Medrano, le escucho. Buenas noches, doctor, y bueno, era una pregunta para la doctora. ¿Cómo podemos acceder nosotros siendo estudiantes a estos documentos que ella ha mencionado que son tan valiosos y que, bueno, no sé si se puede ingresar de forma virtual a una copia digital del juicio de la señora Bartolina? ¿O cómo podríamos adquirir este documento? Esa era mi inquietud, doctor. Marquito, me ha pescado justo con la doctora y ya se estaba retirando. Permítame un minutito, le voy a rogar que vuelva. Permítame un rato, Marquito, ya se estaba por salir. Lorena, le escucho. Sí, doctor, buenas noches. Quería pedirle, no sé si la doctora todavía está para ver si fuera tan amable de proporcionarnos las diapositivas, porque he visto que había varias páginas web, varias bibliografía que nos podría servir. Ha sido personalmente muy lindo, ¿no? Escuchar todo esto porque cambia la forma de pensar, ¿no? Me ha aclarado muchas cositas que, por ejemplo, para la exposición anterior de nuestro grupo, tenía pequeñas lagunitas y lo de hoy me ha aclarado muchas cosas, me ha ayudado a ver de diferente manera, ¿no? Todo esto, y me gustaría si nos podría proporcionar las diapositivas. Perfecto. Muy bien, Lorenita. Espérenme un ratito. Andrea, le escucho, por favor, está con su micrófono prendido. Andrea Carol Quisber. Ya. Doctora, justamente, reitero, se estaba saliendo para la doctora, por favor, los compañeros quieren, Marco me dice que tiene una inquietud de que usted, por favor, me parece, le dé la bibliografía, al igual que la compañera Lorena, si mal no me equivoco. A ver, por favor, doctora. A ver, todo lo que se ha dicho, bueno, pues en esta exposición magistral no es inventado por la suscrita, o sea, no hay prueba documental. En el tema del juicio de Bartolina Sisa, lo único que se tiene aquí en La Paz, y creo que en todo Bolivia, es la fotocopia del juicio.
que eso está en el archivo histórico de la ciudad de La Paz, y eso también era mi reclamo, ¿no? Intelectual, porque ni siquiera el movimiento de las Bartolinas lo tiene, ¿qué se llama?, en la web. Aunque creo que tal vez, ¿no?, lo hayan sacado, pero así el compilado original que está con español antiguo se puede adquirir en copia dentro del archivo histórico, que le cuento que les abren, o sea, ¿no?, que les abren, y solamente hay copia de la copia, el original está en Argentina y no está digitalizado. Permítame, perdón, doctora. Por si acaso, ese archivo está en la 6 de agosto, en la Facultad de, me parece que es Humanidades, en la casa, hay una casa, creo que es Casa Montes, ¿no? En la Casa Montes hay bastante bibliografía y respeto, de todas maneras, perdón que le haya cortado a la doctora. Está en la 6 de agosto, ¿no? Es en la Casa Montes y es el Archivo Histórico de La Paz. Adelante, doctora, discúlpeme. Eso, no, luego, después de eso, la diapositiva les voy a pasar y hay algunos vínculos, ¿no? Entonces, es bien interesante, bueno, pues si quieren un poco de historia, sí, ver un poco la historia en su lado humano, ver las cartas de los hijos de Tupac Amaru, del Diego Tupac Amaru, que han sido igual manuscritos. Les estoy dejando el sitio web de los videos, ¿no? Y dentro del video también hacen referencia a los libros, ¿no? Y parte de los otros videos así de referencia, no, como ahora a muy poca gente le gusta leer, más le gusta ver videos, ¿no? Les estoy dejando los vínculos web. Ahora, si, bueno, o sea, licenciado más, si pueden, Sí, Ceci Jarregue, por favor, adelante. Doctor, la Facultad de Humanidades queda en la Casa Marcelo Quiroga de Santa Cruz, por si acaso. Sí, Es sí. en la 6 de... Pero me parece que es de historia, ¿no? Es la Casa Montes es ahorita, en realidad, la Casa Montes, ¿no? El archivo está en la Casa Montes, la carrera de historia, su archivo está en la Casa Montes, y en la parte de atrás de lo que usted me dice, por si acaso, Ceci, está lingüística, ¿no? O sea, toda humanidades está en la casa, no toda, ¿no? Sino hay varias carreras en la casa Montes, ¿no? Pero bueno, también vale la aclaración, estimada Ceci, tienes razón, las direcciones y demás cosas están en el edificio Marcelo Quiroga Santa Cruz, que está a 2 pasos, ¿no? Está prácticamente a 20, 30 metros, será, no es lejos. ¿Alguien más? Bueno, entonces, de todas maneras, las diapositivas le pedí a la doctora Moya que me las pase, me las está pasando, se las voy a mandar hoy día al grupo Teams, perdón, al grupo WhatsApp. Y también voy a tratar de colgar lo mismo en el grupo, lo que sería la plataforma Moodle. Bueno, ¿algo más, estimados? Nada, ya. Entonces, el día de mañana, reitero, nos vemos esta vez en punto. Bueno, gracias, que tengan muy buenas noches. Feliz descanso, doctor. Gracias, doctora. Buenas noches. Luego.